Cintia, Adalí, Sarabia Chavarría, Xochitl Miroslava Somoza Turcios, Victoria Alejandra Soto Andrade, Isaías Daniel Trejo Robles, Cristian Eduardo Valle Matas, Diego Francisco Villatoro Morales, Daniela Montserrat Villeda Ortiz, Francisco Ernesto Llanes Ventura, Jessica Ivette Zelay. Vamos a iniciar entonces con la sesión de este día. Solo me dan un segundo, por favor. Permítame. Bien, le voy a compartir la pantalla con el contenido de este día para que lo puedan ir viendo. Este es el último tema que vamos a desarrollar en este ciclo, en la última clase que vamos a tener, y el tema es normativa internacional para proteger a las mujeres en su derecho a la no violencia. Como ya habíamos hablado anteriormente, vamos a dedicar esta clase para poder hablar del marco internacional respecto a los derechos de las mujeres. En este caso, pues vemos que además de que tenemos legislación nacional respecto a los derechos de las mujeres, también tenemos legislación internacional que en gran manera significa una garantía para el verdadero reconocimiento de las mujeres. De hecho, al contrario de lo que nosotros podamos llegar a creer, se creó primero la normativa internacional y posteriormente la normativa nacional, bajo este marco internacional del reconocimiento del derecho de las mujeres. Entonces, como una obligación internacional, se logró establecer la necesidad de que cada estado, cada país, atendiendo a su cultura, atendiendo a su ordenamiento jurídico interno, debe adaptar estos derechos de reconocimiento como tal de esos derechos, pero también un marco normativo para la protección de los derechos de las mujeres, y no solamente enunciar derechos o reconocer derechos solamente de forma declarativa, sino poder establecer todo un engranaje, mecanismos que sean rápidos, que sean efectivos, que puedan garantizar una verdadera justicia para las mujeres. Entonces, de esta manera, lo que nosotros pudimos encontrar era la necesidad de este reconocimiento de los derechos, pero más allá de eso, crear instituciones, crear autoridades para garantizar verdaderamente el reconocimiento de estos derechos. Bueno, para poder comenzar a hablar de esto, tenemos que entender si este derecho a la vida libre de violencia, estos derechos reconocidos a las mujeres, son considerados derechos humanos. Porque una cosa es que dentro del marco normativo institucional se comience a hablar de reconocimiento de los derechos a las mujeres, y otra muy distinta es entender que estos derechos garantizados a las mujeres son reconocidos como derechos humanos. Entonces, hay que hacer un breve recordatorio. No sé realmente si ustedes ya vieron derechos humanos, pero me imagino que ya más o menos tienen una idea general de lo que son los derechos humanos. Hay que entender que derechos humanos y derechos constitucionales, derechos fundamentales, no son lo mismo. Los derechos humanos son atributos inherentes a la persona, es decir, son inseparables a la persona humana. Yo no puedo regalar mis derechos, yo no los puedo vender, no los puedo transferir a nadie. Por eso son inherentes a la persona. Desde el momento de la concepción, esta persona goza de derechos humanos que son universales. Quizás es una de las características más relevantes y que puede llegar a diferenciar mejor los derechos fundamentales de los derechos humanos. Cuando decimos que son universales es porque tanto aquí en El Salvador como en cualquier otro lugar del mundo que haya ratificado, permítame, perdón, la Declaración de Derechos Humanos, que casi todo el mundo la ha ratificado, puede ser efectivos estos derechos. Es decir,
Por ejemplo, yo tengo derecho a la vida, es un derecho humano, universal, entonces yo puedo ir a cualquier parte del mundo y me van a respetar mi derecho a la vida. Por lo tanto, estos derechos, esa es la característica de universalidad. En cualquier lugar a donde usted vaya, siempre se le va a garantizar, a diferencia de lo que sucede con los derechos fundamentales. Derechos fundamentales son aquellos que un Estado garantiza a sus gobernados, a sus ciudadanos, a las personas que viven en ese Estado en particular. ¿Dónde encontramos nosotros esos derechos fundamentales? Los encontramos en la Constitución de la República. Todos esos derechos que comienzan a ser enunciados dentro de la misma Constitución son aquellos a los que el Estado salvadoreño se compromete a poder garantizar, compromete a que nosotros podamos usar de estos derechos. Pueden ser iguales o diferentes a los que nosotros encontramos como derechos humanos, que estos están en instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado salvadoreño. Y recordemos que el artículo 144 de la Constitución menciona que los tratados internacionales, al ser ratificados, son considerados leyes de la República, es decir, el tratado internacional, convención, protocolo, por ejemplo, puede ser un convenio, están al mismo nivel, al mismo rango jerárquico que la ley secundaria. A diferencia de lo que ustedes pueden notar con la Constitución, que ya es como un nivel distinto. Los derechos humanos, como les decía, nosotros los encontramos en estos tratados, en estas convenciones, en estos convenios que son de carácter internacional. El Estado los firma, los ratifica o los puede poner en depósito. Todo eso ustedes lo van a ver en esta materia de derechos humanos. También lo van a ver derecho internacional público, si es que no lo están viendo en este momento. Entonces, el Estado se obliga a garantizar el cumplimiento de todo el contenido, a menos que haya hecho alguna reserva. Y como les digo, esto ustedes lo van a ver en otra materia. Pero normalmente, al menos aquí en El Salvador, se tenía la práctica, buena o mala, no sé cómo lo quieran tomar ustedes, que simplemente se ratificaban por los beneficios que estos tratados traían consigo, pero no cumplíamos con las obligaciones que traen aparejadas la firma o la ratificación de estos convenios. Normalmente, cuando hay un convenio nuevo, un tratado internacional nuevo, se convoca a los estados para que también puedan formar parte, para que puedan ratificar, y se explica también que eso trae beneficios, es decir, ante la comunidad internacional nosotros pues nos ven con buenos ojos para poder hacer un préstamo, para poder tomarnos en cuenta en ciertas circunstancias, porque nosotros estamos ahí al día con todo el marco normativo internacional. Pero esto significa que nosotros debemos cumplir con obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Al final creo en unas diapositivas que también las tengo preparadas, en otras más bien, en otro documento, van a ver ustedes cuáles son las observaciones que nos han hecho. ¿Por qué? Les estoy haciendo todo este abordaje sobre derechos humanos para que podamos ir entendiendo cuál es, digamos, el panorama que nosotros tenemos respecto a los derechos humanos, sobre todo al momento de firmar o ratificar un convenio y qué es lo que nosotros como Estado estamos obligados a hacer. Y a eso es lo que quiero llegar. Al momento que nosotros estamos ratificando algún convenio, nos obligamos a cumplir con el contenido, si es que no hay reservas, como les decía, pero también a crear instituciones para hacer efectivo este derecho, a nombrar autoridades para hacer efectivos todo el contenido de este tratado, a crear un presupuesto para todos estos proyectos que pueda traer consigo el cumplimiento de este convenio, también crear políticas para poder aplicar el contenido del convenio. Para eso, pues ya nosotros vemos que al momento en que se creó, que nosotros ratificamos la CEDAW y la Convención Belén do Pará, pues al instante no creamos ninguna de las leyes específicamente para derechos a las mujeres. Pero con el paso del tiempo, creamos la ley, creamos la LIE, tenemos un marco normativo nacional. Y eso trajo consigo la necesidad de tener que crear autoridades, nombrar a estas autoridades, crear tribunales especializados, crear también, por ejemplo, tenemos ISDEMU, que es una institución dedicada al desarrollo de las mujeres.
También tenemos algunas ONG, tenemos un presupuesto dedicado a estas políticas que van únicamente para mujeres, un presupuesto al que se le da a ISDEMU para la difusión de la ley, etc. Significa que como Estado nosotros tenemos muchas obligaciones que cumplir, pero al momento de ratificar este convenio se hace un informe periódico diciéndole, mire comunidad internacional, nosotros como Estado salvadoreño, esto es lo que hemos hecho en todo este periodo de tiempo para poder hacer efectivo este tratado. Y ahí es donde se hacen observaciones y la comunidad internacional dice, mire, no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto otro, esto no está bien, esto deberían cambiarlo, etc. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero de alguna manera hay que entender que esta vida libre de violencia para las mujeres es un término que se acuñó por primera vez gracias a la CEDAW y es tratado como un derecho humano, no como un derecho fundamental, como un derecho constitucional, como un derecho que podemos encontrar allá en la ley, sino que es considerado como un derecho humano. Y al menos nosotros aquí en El Salvador lo acotamos como si fuera una manifestación del derecho a la vida. Y esto ya se los he explicado. Ya no lo voy a explicar de nuevo porque ya ustedes lo tienen claro. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a una vida digna y en consecuencia a una vida libre de violencia, sobre todo para las mujeres, trayendo a colación lo que se dice en la CEDAW. Entonces, estos atributos son inherentes a la persona solo por el hecho de ser persona, para que pueda disfrutar de estos derechos para poder vivir con dignidad. Fíjense que estos derechos humanos se basan normalmente y en una gran medida en la dignidad humana, en el hecho de que merecemos estos derechos solamente por ser personas, por ser persona humana. Y a partir de ahí nacen estos derechos que nosotros tenemos. Muchas personas, y esta discusión seguramente ustedes la van a tener en derechos humanos, si los derechos humanos son considerados como un regalo, son considerados como una conquista, son considerados como una lucha, o de dónde nacen estos derechos humanos. La mayoría de ellos se han logrado a través de conquistas, a través de luchas. Por eso que ustedes ven muchas manifestaciones a nivel internacional respecto a ciertos derechos, al aborto, a los derechos de la comunidad LGBT, por ejemplo, ustedes ven en San Salvador gente que está marchando por el derecho al agua, etcétera, y muchos otros derechos porque se considera que la mayoría de ellos se dan a través de conquistas. No es como un regalo que nos hace el Estado, sino como hacerle ver, mire, señor Estado, nosotros queremos hacer efectivo este derecho porque lo tenemos, porque nos lo merecemos, porque es parte de nuestra dignidad humana. Entonces, por eso es necesario poder diferenciar entre los derechos de hombres y los derechos de mujeres. Para que ustedes vean que no es una cuestión antojadiza crear derechos hacia las mujeres, se entiende que hay una especificidad de las violaciones de derechos que sufren, que sufren las mujeres, perdón, por el simple hecho de ser mujeres. Por lo tanto, al ver esta necesidad, al ver esta problemática, la comunidad internacional comenzó a trabajar porque ellos tenían como una comisión específica de mujeres para la creación de este documento que era la CEDAW, donde por primera vez se recoge toda la normativa respecto a derechos específicamente para mujeres. Por eso, al entender que algunas necesidades solamente las tienen las mujeres y se ha determinado que de manera específica es necesaria esta protección de estos derechos, por eso es que en el derecho nacional e internacional se considera que los derechos humanos están expuestos a violaciones específicas, por lo que requieren una protección reforzada. Sobre este punto ya se los he mencionado también, ya les he puesto como un preludio de lo que íbamos a ver en esta sesión de clase, que la misma Sala de lo Constitucional menciona que hay grupos vulnerables como niñez y adolescencia, mujeres, también tenemos las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, la comunidad LGBT, que necesitan una protección reforzada por este aspecto de vulnerabilidad que representa alguna condición en específico que se ha mostrado dentro de la sociedad, a pesar de que se supone que todos somos iguales ante la ley, pero a pesar de eso encontramos estos puntos sumamente importantes.
que la misma sala nos dice, mire, a pesar de esto, necesitamos una protección reforzada a estos derechos. Pero, ¿qué implica una protección reforzada? Esto, en pocas palabras, lo que nos dice, mire, necesitamos mecanismos más allá de los que ya tenemos para estos grupos. Les voy a poner un ejemplo simple. Todos ustedes que están estudiando en este momento tienen derecho a la educación. A nadie se le está quitando su derecho a la educación. Pero de pronto, alguno de sus compañeros que ya se inscribió, que tiene toda la voluntad de venir a clase, pero tiene una discapacidad y necesita estar en silla de ruedas. Por lo que la universidad le dice, sí, está bien, no hay problema, usted puede estudiar igual que todos los demás, no hay discriminación. Pero le ponen una clase en el edificio J. Cañas, le ponen una en Monseñor Romero y tiene que ser en el tercer piso. ¿Consideran ustedes entonces que están en las mismas condiciones que los demás para poder recibir su clase? Ustedes me van a decir, pero bueno, por una persona no podemos hacer toda la excepción, porque eso iría en contra entonces de lo que nosotros entendemos por democracia, que son la voluntad de las mayorías lo que cuenta. Pero aquí nosotros no ponemos en discusión la democracia, sino que entendemos que esta persona en específico, que tiene una discapacidad y necesita trasladarse en silla de ruedas, necesita una protección reforzada, necesita un mecanismo adicional al que tienen todos los demás para poder hacer efectivo este derecho. Nadie está diciendo que no tiene derecho a la educación, sino que para hacer efectiva la clase, o sea, su derecho a la educación, necesita otro mecanismo diferente para poder estar en la clase, para poder tener este derecho a la educación. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues bueno, vamos a buscar, por ejemplo, un aula en la cual tenga acceso a través de una rampa, un aula de un primer piso para que no tenga que subir gradas y sea menos difícil poder acceder a la clase. Para que ustedes vean, así es como se hace una protección reforzada. La protección reforzada no se trata de darle todos los demás derechos y privilegios completos a grupos vulnerables. Se trata de buscar mecanismos para poder hacer efectivos estos derechos, porque normalmente no se puede, para que ustedes entiendan muy bien este concepto. En el caso de las mujeres, se puede determinar históricamente violaciones a derechos humanos, solamente en razón del género. ¿En qué sentido? Pues bueno, ya hemos visto que históricamente la mujer ha sido vista únicamente como cuidadora, como una, digamos, un medio para la reproducción, únicamente como madre, como esposa, y ya. Y su valor o su rol dentro de la sociedad no se mide en cuanto trabaja, en cuanto a su nivel educativo, académico, sino que se basa en qué tan buena esposa es, qué tan buena madre es. Sin embargo, ahora vemos que la mujer tiene un rol diferente y esto depende mucho, sobre todo, de su proyecto de vida. Si usted me dice, mire, Lick, yo estoy estudiando porque quiero sacar la licenciatura, pero la verdad es que yo quiero ser ama de casa, yo quiero que me mantengan, yo quiero cuidar a mi familia, a mis hijos, ser una buena esposa y ya. Perfecto. Siempre les he dicho, siempre hay que respetar el proyecto de vida de cada persona. El problema está cuando el proyecto de vida de esta persona es crecer académicamente, trabajar, tener un rol diferente al que históricamente la mujer ha tenido y su medio, puede ser su familia, la comunidad, la misma sociedad, no se lo permite o le cierra las oportunidades en razón del género. No hablemos siquiera de lo que implica la violencia, porque sabemos que esto nació en el seno familiar, en lo más privado del seno familiar, y ahora es considerado como un problema público. Eso también ya lo hemos dicho. Entonces, entendemos que existen bastantes manifestaciones de discriminación, de violencia contra las mujeres, y esto trae consigo el hecho de que nosotros tengamos que verificar que se cumplan todos estos mecanismos, entender que se debe llevar a cabo mecanismos que faciliten
el acceso a estos derechos, el acceso a estos recursos y sobre todo garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. Les voy a poner un ejemplo que es bastante reciente, que la verdad indigna mucho. Se supone, ustedes, yo ya les he comentado el caso de esta muchacha que se dio en México, que, bueno, ya estuvimos hablando de ella, que había desaparecido, que le tomaron una foto y que a través de esta foto, pues, se pudo tener un indicio más o menos de lo que pudo haber pasado. Y bueno, a muchas personas le llegó este caso y hubo una, de hecho, se hizo viral ahí en Twitter, que una muchacha escribió que ellos habían visto, ella y su hermana habían visto este caso y que ellas habían quedado de que si algo le pasaba a alguna de ellas, que iban a tratar de hacer todo lo posible por encontrar a la otra. Descargaron una app en la cual se llama, creo que 360, me parece, pero es para poder encontrar la ubicación todo el tiempo. En todo momento, 24 horas, se podría encontrar la ubicación de esta persona. Y resulta que la hermana de esta muchacha había salido con el novio, iban a hacer un mandado normal. Ella sintiéndose segura porque iba con el novio, porque tenía la app y podía saber la ubicación de la hermana de dónde estaba, y resulta que lo secuestraron y no pudieron dar con ellos. En este momento no saben nada, el día de hoy no saben nada ni de ella ni del muchacho porque les pedían una gran cantidad de dinero y no lograron ubicarlo. De hecho, como quizás los secuestradores se dieron cuenta que fueron a la policía y les habían dicho que no fueran a la policía, ya no les dieron más información y ya no se han contactado con ellos, lo que implica pues que es un riesgo para la vida de los muchachos que están secuestrados. ¿A qué voy con este ejemplo? Se supone, y ya lo habíamos hablado también, que los estados tienen diferentes obligaciones. La obligación de prevención, que esto no debió pasar. Sanción en el caso de que, bueno, investigación, perdón. Investigar qué es lo que está pasando, por qué es tan fácil poder secuestrar a las personas, sobre todo a mujeres, que las violen, que las maten, que las secuestren, etcétera. La sanción, no solo investigar, sino dar con las personas culpables e imponerles la consecuencia jurídica por el delito que han cometido, la reparación a las familias y a las víctimas y también la obligación de no repetición. Y a esto era lo que quería llegar. Ese caso de la muchacha que les conté es bastante reciente y la hermana, esta muchacha que está exponiendo el caso, ellas temían que les pudiera llegar a pasar esto porque inevitablemente tenían que salir a la calle. Ni siquiera andaba en un horario de noche, la muchacha no estaba sola y aún así lo secuestraron. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para lograr que no se den este tipo de casos? No están haciendo nada y esto es bastante lamentable porque lo que se busca es precisamente evitar que estos casos vuelvan a suceder. Por eso es que hablamos bastante de la responsabilidad que tiene el Estado. No es solamente, miren, ya les creé la legislación, ya tienen instituciones, ya es cuestión de ustedes, víctimas, que lleguen a denunciar. Más no podemos hacer. No es así. Creo que mucho de lo que nos falta es la cultura de la denuncia. Creemos que es cierto tipo de violencia es normal, que porque se den el noviazgo no es nada, que porque esta persona es celosa no es nada, que porque me empujó, me jaló del brazo no es nada. Creemos que ciertas cuestiones de violencia son romantizadas, son normalizadas y no es así. Mucha de la responsabilidad sobre la invisibilización de la violencia hacia la mujer es culpa de nosotros por no denunciar. Y fíjense, justamente esta pregunta me la estaban haciendo unos muchachos de primer año porque en metodología de la investigación les han dejado una tarea, les han dado un trabajo, una investigación que tienen que hacer y se les dio el tema precisamente de la violación a los derechos de las mujeres aquí en el país, sobre todo en el confinamiento por COVID-19. Y muchos de ellos me preguntaban, ¿qué es lo que hace que los niveles de violencia no hayan bajado a pesar de la creación de la ley y que aumentara mucho más dentro del confinamiento de COVID-19? Y yo les mencionaba, nosotros tenemos una ley, tenemos un presupuesto para efectivizar todos los mecanismos para esta ley, tenemos políticas para la mujer, tenemos autoridades que velan por la protección de los derechos de las mujeres, tenemos juzgados especializados, que en teoría pues tendríamos todos los mecanismos necesarios para poder
para poder llegar a esta justicia hacia mujeres, pero el problema que nosotros tenemos son varios. Primero, la desconfianza que se le tiene a las autoridades, creer que es mejor hacer justicia por propia mano, que es mejor ni siquiera hacer una denuncia por las repercusiones que esto puede llegar a tener. Segundo, la falta de cultura de denuncia. Lo repito, mucha de la culpa la tenemos nosotros por no denunciar. Y ojo con esto, no con esto estoy diciendo que la persona que ha sido violada, que se le ha tenido algún tipo de agresión, maltrato, tenga la culpa. No estoy diciendo eso. Digo que como sociedad nos hace falta una cultura de denuncia. Muchas veces estas personas no denuncian por temor, por desconocimiento, por muchos aspectos que ya vimos en el acceso a la justicia de mujeres. Eso ya lo hablamos. Hasta ustedes hicieron un ejercicio en la clase presencial sobre este aspecto. Entonces, muchas veces es el hecho de creer que por no hacer la denuncia es evitar un problema. Y a veces lo que hacemos es ponernos en un riesgo. Eso dentro de algunos aspectos por los cuales no se está logrando el fin por el cual se ha creado a nivel nacional e internacional todos estos instrumentos para las mujeres. También es necesario que tomemos en consideración que en el momento actual de la evolución de los derechos, de los primeros derechos humanos de las mujeres, se pueden definir de la siguiente manera. Se considera que los derechos para mujeres son inherentes, ya lo dije, desde que la persona está al momento de la concepción, se entiende que es persona humana y por lo tanto se va a garantizar su derecho humano. Eso también lo recogemos nosotros en el artículo 1 de la Constitución, que se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción y que la persona humana es el origen y el fin del Estado. Y el Estado va a tener que velar para la consecución de todos estos derechos, garantías y libertades, etcétera. Ahí lo podemos ver en el artículo 1 de la Constitución. Y son de carácter universal porque lo que se busca es que en cualquier lugar, en cualquier momento, los derechos a mujeres sean de alguna manera sean garantizados. De cada mujer a una vida libre de violencia, de discriminación, de violencia, siendo dueña de su cuerpo, de su mente, gozando de autonomía sexual y reproductiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Fíjense cómo tratamos de cubrir todos los blancos, tratamos de cubrir todas las aristas que esto puede llegar a tener. Ser dueña de su cuerpo y de su mente. En muchas ocasiones creemos que cuando hablamos de ser dueños de nuestro cuerpo es simplemente como una carta blanca en la cual podemos decir, bueno, si yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo abortar cuando yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, y no se trata de eso. Ser dueña de su propio cuerpo es poder decidir sobre cuándo quiere embarazarse, sobre cuántos hijos quiere tener, sobre su proyecto de vida, que esto incluye muchas decisiones. Ser dueña de su cuerpo implica poder tomar decisiones en la autonomía sexual y reproductiva, con quién tener relaciones, con quién no, cuándo, dónde, por qué, etc. Tomar decisiones sobre su cuerpo. Como les digo, eso no es una carta blanca para el aborto y no debe ser entendido así. También menciona que en el ámbito público y en el ámbito privado, y eso también ya lo hemos mencionado anteriormente, porque se considera que la violencia hacia las mujeres es un tema que dejó de ser un tema privado para ser del interés de todos como sociedad y sobre todo del Estado. Y en tiempos de paz, como en tiempos de guerra, porque en muchas ocasiones, y nosotros lo vivimos aquí en el conflicto armado en El Salvador, que se considera, o sea, dentro de este conflicto, entre tantas cosas que sucedían, se entendía que había un conflicto entre dos bandos, pero no tenía absolutamente nada que ver la violación masiva que se está dando a mujeres de diferentes lugares, ya sea de alguna comunidad en específico o simplemente donde iban llegando cualquiera de los dos grupos, violaban a mujeres. Esto es inaudito, realmente no tendría por qué ser así. También se han dado casos, si ustedes revisan, creo que eso lo van a ver seguramente en derechos humanos, hay convenciones
perdón, hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales se castiga o de alguna manera se responsabiliza a algún Estado por el hecho de haber invisibilizado las violaciones a mujeres en tiempos de guerra. Como les digo, una cosa es que dos bandos, o pueden ser más, estén en un conflicto, pero esto no significa que por eso vamos a invisibilizar la violencia hacia la mujer, de ninguna manera. Por eso, estos derechos a las mujeres deben estar garantizados en tiempos de paz, o sea, cuando todo está normal, como en tiempos de guerra. Y no hay justificación por la cual se pueden violentar derechos a mujeres solamente por estar en un conflicto armado, por estar en una guerra con otro país, etcétera. Entonces también tenemos la universalidad de los derechos hacia las mujeres. Como les digo, los derechos de las mujeres son considerados como derechos humanos, por lo tanto son universales. Entonces, esos derechos humanos de la mujer, de la niña, del adolescente son inalienables. Es decir, yo no los puedo modificar. Integrantes e indivisibles de los derechos humanos universales. Yo no lo puedo regalar, yo no lo puedo transferir, yo no lo puedo vender, yo no puedo deshacerme de este derecho humano que yo tengo como mujer. Ni las niñas ni las adolescentes no lo pueden hacer. ¿Por qué? Bueno, lo que se busca es que se garantice en todo momento estos derechos universales a mujeres. Por eso, la plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en la política y en cualquier ámbito, ya sea civil, económico, social, cultural, en plano nacional, regional, internacional, y la erradicación de cualquier forma de discriminación basada en el sexo, son objetivos primordiales para la comunidad internacional. No por el hecho de que estemos hablando de que la comunidad internacional tiene un enfoque más general, no tan específico para cada país, se trate de ver como una posibilidad en la cual se puedan llegar a violentar ciertos derechos. Al contrario, lo que se busca es que desde la comunidad internacional se puedan proteger estos derechos y hacer énfasis en cada país para que cada uno de los países que ha firmado estas convenciones puedan de la mejor manera posible facilitar estos mecanismos para evitar la violencia, la discriminación a las mujeres y sobre todo para garantizar la vida libre de violencia para ellas. También tenemos que esta declaración respalda de manera clara y integral los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos. No hay ningún tipo de circunstancia, de motivo por el cual se considere que los derechos de los hombres o los derechos de las mujeres valen más. Lo que estamos tratando de decir acá es que ambos deben ser garantizados en las mismas condiciones. Sin embargo, hay situaciones en las cuales las mujeres tienen ciertas necesidades diferentes y por lo tanto vamos a buscar mecanismos para poder hacer efectivos estos derechos a pesar de estas diferencias que se pueden llegar a dar. Y esto se reafirmó en la Declaración de Derechos Humanos para las Mujeres. De igual forma, debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales e internacionales, perdón, nacionales o regionales. Como yo les decía, por ejemplo, aquí en El Salvador, pues afortunadamente hemos progresado mucho respecto a los derechos de las mujeres. Podemos decir que vivimos de una manera más libre, gozamos de muchas libertades, de muchos beneficios, pero no podemos creer que estos derechos a las mujeres van a ser exactamente iguales acá que en otros países. Si ponemos el ejemplo el más radical, tenemos Medio Oriente. Las mujeres deben caminar 3 pasos atrás de los hombres, mirando hacia el piso porque no pueden ver a los ojos a ninguna otra persona cuando están en público, deben ir completamente cubiertas y solamente su esposo y su padre, en el caso, pueden ver el cuerpo de esta mujer. Solamente cuando está en casa se puede quitar el hijab. De hecho, hay un hijab específicamente para que lo puedan usar en la casa y otro cuando salen en público. Esta mujer no puede hablar en público, no puede hacer contacto visual, como les mencionaba, pero esta es la cultura en la que ellos
eh, en la que ellos viven, que siempre, o la mayoría del tiempo, no puedo generalizar tampoco, ha sido así, porque de hecho salió una imagen de Afganistán, me parece que era, que en los años 70 las muchachas podían usar short y no había problema. De hecho, era bastante normal. Pero luego vinieron otros aspectos históricos en los cuales se trató de mantener como una forma de gobierno más radical, más eh, ellos lo que querían era la aplicación completa de lo que decía el Corán. Pero bueno, en este caso lo que yo les trato de decir que no es lo mismo, digamos, la garantía de derechos para las mujeres aquí en El Salvador que en Medio Oriente. Y ustedes me van a decir, pero entonces la comunidad internacional no va a tratar, no va a obligar de alguna manera a que se puedan generalizar estos derechos en todos los países y al ser universales, que en todos los países sea igual, pues bueno, como pasa con todas las convenciones, como les digo, yo estoy más que segura que ustedes están viendo derecho internacional privado, perdón, público en este momento, hay estados que hacen reservas. Esta reserva significa, mire, este artículo, esta parte de esta convención no lo puedo aplicar porque va en contra de mi ordenamiento jurídico interno. Porque en mi constitución, en leyes internas, yo digo una cosa y este tratado dice otra. Sin embargo, yo me quiero adherir por los beneficios que trae todo esto de firmar convenciones, pero también porque hay una parte que sé que sí puedo aplicar y que me puedo comprometer a aplicarla, pero lo demás no. Y sí se pueden hacer reservas, pero bueno. Por ejemplo, yo en mi caso aquí en El Salvador soy mayor de 18 años, estoy soltera y me quiero casar, cumplo con los requisitos de llevar una partida de nacimiento, de estar soltera, etcétera, para poder hacerlo y no hay ningún problema. Busco otra persona soltera que también cumpla con los requisitos, que queremos tener una vida juntos, una vida en pareja y ya, y me puedo casar. Diferente es en otros países, retomando siempre otros países de Medio Oriente, en los cuales niñas, y digo niñas porque se le considera la lepina, de 12 años, las unen en matrimonio, o sea, las casan con hombres como de 30 años y a veces hasta mucho mayores que ellos, mucho mayores, perdón, de esta edad. Y esta es una práctica bastante común. Muchas de estas niñas mueren eh, o terminan con algún tipo de agresión sexual en la misma noche de bodas, porque obviamente su cuerpo no está listo para una relación sexual. Muchas de ellas mueren en sus primeros partos porque están muy jóvenes, su cuerpo no está listo ni para una relación sexual, mucho menos para un embarazo o para un parto, pero esto es una práctica que culturalmente se ha dado por mucho tiempo en estos países. Entonces, retomando el punto, el contexto social, histórico, cultural, religioso, político de un país va a determinar la aplicación de este tipo de derechos internacionales. Como les digo, estos tratados, estas convenciones, lo que buscan es tratar de como tener un estándar en cada uno de los países para que puedan ser aplicados estos derechos para las mujeres. Pero cada país lo aplica de manera diferente, crea una legislación diferente y aunque son vinculantes estos tratados, pero no pueden obligar a los estados a cambiar estas prácticas porque se entiende que es parte de sus tradiciones. Y estos tratados no buscan eliminar ciertas tradiciones, sino que poder extender de alguna forma, ofrecer a los estados mecanismos, derechos, para que ellos puedan tomarlo como inspiración y crear leyes internas. Por eso dice acá que tenemos diferentes aspectos, como pueden ser patrimonios históricos, culturales, religiosos, que cada uno de los estados tiene para promover todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. También tiene mucha importancia el reconocimiento de la invisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, perdón, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Todo esto porque siempre se ha tenido como esta idea de que el derecho a la vida es el derecho más importante. Y no precisamente es así. Esta discusión la he tenido bastante con los estudiantes de primer año, porque el derecho a la vida no es precisamente el más importante.
Según la Sala de lo Constitucional, se considera que el derecho a la vida es el medio para el goce del resto de derechos. ¿Por qué? Bueno, es cierto que si no estamos vivos, si no se nos garantiza el derecho a la vida, yo no voy a poder gozar de ningún derecho. Pero ¿de qué sirve la vida si, por ejemplo, yo le digo a usted, mire, tienen derecho a la vida, pero usted no tiene derecho a ninguno perdón, usted no puede gozar, lo vamos a decir así, de ninguno de los derechos que establece la Constitución y de ningún derecho humano. Es decir, usted tiene derecho a la vida, pero no tiene derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la posesión, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación. No tiene derecho, por ejemplo, a la recreación, a la vivienda, etcétera. No tiene derecho a nada, solo al derecho a la vida. La vida carecería de sentido. Por eso es que la misma Sala de lo Constitucional ha mencionado que el derecho a la vida es un medio para el goce del resto de derechos, pero no por esto este derecho va a ser más importante que los demás, porque entonces, como les digo, ¿de qué sirve la vida si no me garantizan los demás derechos? Entonces, en esta interdependencia, en esta interrelación e indivisibilidad de los derechos, se entiende que necesitamos todos nuestros derechos para poder gozar de una vida digna. Por eso se menciona que son indivisibles. Yo no puedo decir, mire, yo quiero tener derecho a la vida, a la educación, a la salud, pero los demás derechos renuncio a ellos, ya no los quiero. Los puedo vender, los puedo regalar. No se puede, porque son indivisibles y son interdependientes. Necesito uno para poder gozar del otro o necesito todos a la vez. Pero todo esto se debe colocar en un plano de igualdad en todo el contexto en el que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, Realidad Salvadoreña 2022, yo quiero hacer uso de todos mis derechos, pero debo tomar en cuenta el contexto social, histórico, económico, político, para poder saber si yo puedo realmente hacer válido estos derechos. Diferente fuera, allá por los 80s, en un contexto histórico en el que estábamos en guerra, posiblemente hay muchos derechos que no podían hacerse efectivos precisamente por el tiempo de guerra, para que ustedes vayan entendiendo que sí se busca un plano de igualdad en todo momento, pero no siempre se pueden garantizar. Esto solo se lo pongo de una forma como un plano histórico, porque ahora con esta CEDAW se considera que aún estamos en tiempo de guerra, siempre se debe garantizar estos derechos. Sin que cualquier contexto que pueda estar en una situación de discriminación o violación de género se pueden ver afectados sus derechos humanos. Y esto al final lo que significa básicamente es que todas las mujeres del mundo, más allá de donde vivan, de la situación en la que estén, de la cultura particular de ese país, son titulares de derechos humanos y por lo tanto sí o sí deben ser aplicados y garantizados. Luego tenemos la violencia y la discriminación contra las mujeres. Esto hay que entender lo que se identifica la discriminación y la violación de los derechos de las mujeres en dos ejes principales, que son los más importantes. Ya que estas realidades significa que la mayoría de violaciones de derechos humanos a las mujeres y ya que éstas tienen derecho a vivir a una vida libre de violencia y de discriminación. Contenido ciertamente esencial para los derechos humanos de las mujeres. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es de dónde venimos para saber hacia dónde vamos o qué es lo que necesitamos normar. Entender que las mujeres mayormente son víctimas de violencia, de discriminación, de maltrato, de agresiones, y a partir de ahí consideramos que tenemos entonces un aspecto importante para poder ser regular toda esta situación de discriminación y de violencia. Por eso, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer se consideró como marcó un hito histórico, ya que permite una ampliación del concepto de derechos de las mujeres, debido a que contempla las violaciones de los derechos de las mujeres en ambos ámbitos, público y privado, y esto en esferas propias de la vida en sociedad, ya sea en las relaciones interpersonales o relaciones familiares. Como ya lo vimos, tanto la ley como la ley, ambas, lo que busca es tratar de
y la ley también contra la violencia intrafamiliar, tratar de erradicar todo tipo de discriminación o violencia que se pueda dar dentro del núcleo familiar, dentro de las relaciones interpersonales o ex relaciones interpersonales, es decir, relaciones que ya finalizaron. La violencia y la discriminación son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Bueno, son el resultado de la violencia contra la mujer por su género, por la condición en la que vive, porque posiblemente esté en condiciones de pobreza, porque posiblemente sea víctima de algún tipo de agresión. Y muchas veces la discriminación hace que no se pueda lograr justicia en los casos de violaciones hacia las mujeres, de violaciones hacia los derechos de ellas. Por eso la Convención Belén do Pará menciona que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Por lo tanto, la vida libre de violencia significa que podemos y que debemos vivir fuera de cualquier tipo de discriminación. Cuando hablamos de discriminación, inevitablemente tenemos que hablar de igualdad, de este derecho de igualdad, porque la igualdad y la no discriminación no es lo mismo y hay que tener eso en mente. Igualdad y no discriminación no son lo mismo. Igualdad es poder acceder a las mismas condiciones que cualquier otra persona, hombres, mujeres. Esto es lo que trae aparejada la no discriminación. Ahora bien, esto debe estar reconocido en los instrumentos normativos generales y específicos. Permítame. Ok. Generales y también específicos de los derechos humanos, porque en todo caso es necesario que nosotros lo vayamos plasmando en los instrumentos que tenemos en la legislación nacional y que no solamente sean vistos como derechos humanos, porque si están dentro de los convenios o tratados internacionales, es como algo muy lejano a nosotros y creemos entonces que es más difícil poder aplicarlos. Ahora bien, retomando el punto de la discriminación, permítanme, por favor. Voy a volver a compartir la pantalla porque creo que no se está moviendo. Ok. Retomando el punto de la discriminación, hay que analizar que la igualdad, hay que analizar la igualdad tratando que lo que se busca es que se interprete desde la diversidad y el respeto de las diferencias. Como les decía, hay que entender que entre hombres y mujeres, por ejemplo, tenemos diferentes necesidades, necesitamos una atención diferenciada porque aún morfológicamente somos distintos, pero no por eso vamos a ser tratados distintos, sino que a través de estas necesidades, a través de esta atención diferenciada, a través de esto vamos a tratar de crear un marco en el cual vamos a estar en una posición de igualdad, pero atendiendo a estas diferencias. Ya lo habíamos visto en una sentencia también de la Sala de lo Constitucional, pero esto significa no hacer diferenciación en situaciones iguales o igualación en situaciones diferentes. Ya les había mencionado, tratar iguales a los iguales, perdón, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No podemos tratar igual a unas personas en condiciones diferentes o tratar diferente a otras personas en situaciones iguales. El ejemplo más clásico que les acabo de colocar. No solamente porque el grupo de 40 personas que yo tengo no tengan problemas para llegar al tercer piso de este edificio a recibir mi clase, yo no voy a tomar en consideración la necesidad que tiene esta única persona que está en silla de ruedas. Solamente porque la mayoría, las otras 40 personas, no tienen esta necesidad, yo voy a invisibilizar a esta persona.
Entonces, eso es lo que nos trata de decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos sostuvo también que para identificar un trato discriminatorio es necesario comprobar una diferencia en trato entre personas que se encuentran en situaciones suficientemente análogas o comparables. Ya eso también lo habíamos visto, que nosotros lo hemos desarrollado aquí en El Salvador, en esa sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es atender a las diferencias, ver si hay un trato diferenciado de forma arbitraria y a partir de eso saber si estamos en una situación de discriminación o no. Pero estos factores de comparabilidad es el punto de partida para saber si existe o no una discriminación, si existen situaciones contrarias a la justicia, si son contrarias a la razón o a la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, pero mire, la clase que nosotros recibimos aquí en este tercer piso de este edificio, pues todos sabíamos cuál era el aula que nos iba a corresponder al momento de inscribir. Si esta persona hubiera sabido, esta persona en silla de ruedas, hubiera sabido que en el tercer piso de este edificio, pues que no inscriba la materia. Y ahí estamos haciendo una discriminación, porque esta persona también tiene derecho a la educación. Posiblemente este sea el único horario, la única aula a la que puede acceder y por lo tanto es necesario que nosotros podamos ser empáticos, podamos hacer una diferenciación. En este caso sería una acción positiva para que pueda acceder a su derecho a la educación. Por eso, ya tomando el ejemplo del grupo de mujeres, es frecuente que las mujeres sufran discriminación solamente por ser mujeres, porque estén en una situación de pobreza, porque hay una preferencia por su orientación sexual, porque pertenece a la comunidad LGBT, porque es una mujer adulta mayor, porque es una mujer con discapacidad, porque vive en una sociedad en la cual es muy machista, etc. Por cualquiera de estas situaciones. Pero los atributos, oportunidades y relaciones socialmente construidos se aprenden a través de procesos de socialización que se dan con el tiempo. En esto quizás quiero adelantarme un poco porque siento que ya me queda poco tiempo. Quiero adelantarme un poco a ciertas ideas. De la discriminación ya estuvimos hablando. Los aspectos normativos de los derechos humanos, en este caso, hay que entender, por la negación de los derechos humanos de las mujeres ha surgido la necesidad de poder reforzar estos mecanismos de protección. Entonces comenzamos a hablar de violencia intrafamiliar, comenzamos a hablar de violencia contra los derechos de las mujeres o contra la vida como tal de las mujeres, pero también no es solo de conocimiento nacional, sino también internacional, que es necesaria la regulación para los derechos de las mujeres. Quiero ir avanzando un poco más. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres en el marco de las Naciones Unidas, entendemos que desde su creación fue importante como una parte defensora de los derechos de las mujeres, de la igualdad. No obstante, la resistencia por parte de los estados a que se pudiera extender esta perspectiva de género a la situación que viven las mujeres. Por eso, los estados han ratificado dos convenciones, la convención que conocemos como CEDAW y la convención que conocemos como Belém do Pará. Y a eso es a lo que quiero llegar antes de que se me acabe el tiempo de la clase. Vamos a avanzar un poquito más. También se le dio especial importancia a los derechos reproductivos, la salud sexual y reproductiva, porque estos derechos ni siquiera eran discutidos, ni siquiera eran mencionados, porque se consideraba que las mujeres no tenían derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre el hecho de tener relaciones sexuales con quien quisieran, donde quisieran, cuando quisieran y cuando no quisieran no tenerlas, porque como les mencionaba, la mujer era vista como esposa de, como madre de, y que ella no podía tener relaciones sexuales por mero placer, sino que era con un fin reproductivo y que ellas, al ser cuidadoras, era inconcebible ver a una mujer querer que tuviera relaciones sexuales solamente por placer. No sé cuántos de ustedes han escuchado esto en muchas parejas. De hecho, yo tuve un compañero que era mucho mayor, estoy hablando más de 50 años, y que él decía que él llevaba como 30 años casado
pero él le era infiel a su esposa con cuanta mujer se le ponía enfrente. Con la mujer que pudiera, le era infiel. Y cuando mis demás compañeros le preguntaban por qué era así o por qué hacía esto, él decía, no, es que yo le soy infiel porque soy hombre, porque es mi naturaleza. Y yo a mi mujer hay ciertas cosas que no le puedo hacer porque ella es una santa, porque mi mujer es la mamá de mis hijos y hay cosas que yo no puedo hacer con ella. Y las disculpas del caso si consideran que mi comentario es inapropiado, pero cuento yo con el hecho de que ustedes son adultos. Entonces creo que no hay problema con eso. Entonces, él mencionaba este comentario y decía, no, es que mi mujer es la mamá de mis hijos, hay cosas que yo no puedo hacer o dejar de hacer porque es una santa. Para mí, mi mujer es una mujer impecable que no puedo hacer ciertas cosas. Pero con las mujeres con las que era infiel, ahí sí. Pero es por esta idea de creer que la mujer es madre de sus hijos y por lo tanto habían cosas que la mujer no podía hacer por el mero hecho de tener una relación sexual por placer. Entonces se desarraiga esa idea de decir, bueno, las mujeres también pueden decidir sobre su cuerpo, si quieren o no tener hijos, si quieren ser madres, si quieren tener relaciones sexuales casuales, sabiendo obviamente las consecuencias, decidiendo con quién, cuándo, dónde, por qué, etc. Y bueno, ahora sí llegamos al tema importante que es la CEDAW, porque vamos a hablar de la CEDAW y de la Convención Belén do Pará. Esta, esta CEDAW es un documento jurídico internacional de mayor importancia para la lucha de las diferencias de la discriminación cometida contra mujeres y que en México fue uno de los primeros países en suscribirlo. Y ojo, menciono que en México fue de los primeros países en que se suscribió precisamente porque quiero traer a colación el caso que ustedes vieron ahí en el caso del campo algodonero versus México y que hemos hablado de cómo es que se da esta violencia hacia los derechos de las mujeres, aún en la actualidad, con el caso que ya les conté hace ratito, y que se comienza a dar una y otra vez, y que México es uno de los mayores eh, violadores flagrantes de estos derechos hacia las mujeres. Les quiero compartir la pantalla con otro documento para que podamos seguir hablando precisamente de este documento de la Convención Belén do Pará. Básicamente entendemos que es este documento legal internacional de derechos humanos y específicamente para mujeres. Se dice que es una Carta Internacional de Derechos de las Mujeres y que es el primer instrumento que incluye todos los derechos humanos de las mujeres. Antes de esto comenzamos a discutir, sobre todo en el ámbito internacional, se comenzó a discutir sobre derechos de las mujeres y habían algunos documentos que no eran vinculantes sobre algunos aspectos de derechos de las mujeres. Pero por eso se menciona que este es el primer documento vinculante que contiene todos los derechos humanos de las mujeres y reúne un único instrumento legal de disposiciones de instrumentos anteriores a las Naciones Unidas relativas a la discriminación contra la mujer. Todo esto lo que implica es referirnos a la discriminación en todas las esferas hacia las mujeres. También tenemos la importancia que tiene la CEDAW. Al ser el primer instrumento internacional basado en derechos de las mujeres, tenemos dos aspectos importantes. Obliga a los estados a aceptar su responsabilidad, bien, su responsabilidad sobre la violación de derechos a las mujeres, sobre la discriminación, el maltrato, la violencia de género, obliga a que estos estados puedan aceptar que no han logrado, digamos, eh, una normativa que pueda ser efectiva para este tipo de cuestiones, por lo cual es necesario tener una normativa para mujeres. También amplía la responsabilidad de los estados sobre los actos cometidos a otras personas, eh, personas privadas, empresas, instituciones no estatales, etc. Por ejemplo, puede existir casos, y ya se han visto casos, que ustedes seguramente van a ver en derechos humanos, de personas que demandan a un Estado o empresas o colectivos que demandan a un Estado por violaciones a sus derechos. Ahora bien,
la CEDAW en El Salvador? El Salvador la ratificó en agosto de 1981, firmó este protocolo facultativo en el año 2001, perdón, firmó el protocolo facultativo pero no lo ha ratificado. Estos términos de ratificación, depósito y firma lo van a ver directamente seguramente en Derecho Internacional Público y en Derechos Humanos. Una cosa es que se firma el protocolo, es decir, eh, formo parte de, pero no lo he ratificado, es decir, no voy a tener consecuencias si yo no lo cumplo. Sin embargo, en nuestro país sí es vinculante la CEDAW. Entonces, esto exige que El Salvador asumir que la CEDAW como un marco legal de cumplimiento obligatorio como Estado parte, en virtud de la prelación de las leyes establecidas por la Constitución de 1983. Para que ustedes vean, esto ya lo hablé al principio de la sesión de clase y les mencionaba que esta convención es considerada como ley de la República. También tenemos el artículo 3 de la Constitución que dice que todas las personas son iguales ante la ley y también, perdón, tenemos la ley, que es la ley de igualdad, equidad y erradicación de toda discriminación contra las mujeres que nosotros la ratificamos en el año 2011. Su objetivo es crear las bases jurídicas explícitas que orientan el diseño, la ejecución de las políticas públicas que garantizan la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación. Entonces, por eso es que la República de El Salvador se compromete a adoptar esas medidas para la protección de las mujeres. Se compromete tanto en políticas públicas, en leyes, programas, proyectos, y que todas las mujeres del Estado salvadoreño, mujeres, niñas y adolescentes, puedan acceder a estos programas, políticas, leyes y proyectos sin ningún tipo de discriminación y que promuevan la igualdad real y efectiva de cada una de ellas. ¿Qué contiene la ley? Está compuesta por un preámbulo y por 30 artículos, es decir, 6 partes, en las cuales tiene una parte muy teórica que define la discriminación contra las mujeres y establece una agenda contra la discriminación a nivel internacional. Quiero que veamos esto de forma breve porque también quiero hablar de la Convención Belén do Pará, pero ¿qué es lo que contiene la CEDAW? ¿Qué es la discriminación contra la mujer? Lo encontramos en el artículo 1, derechos reproductivos, artículo 12, violencia contra las mujeres, artículo 6. Y ojo con esto, que este es el primer instrumento que habla de derechos reproductivos y de no discriminación contra la mujer. También tenemos derechos protegidos y las obligaciones de los estados. En la primera parte se habla de las medidas legislativas, por ejemplo, para asegurar la eliminación de toda discriminación, garantía de ejercicio de goces y libertades. También tenemos en la parte 2 que nos habla de la vida política y pública de la mujer, derecho a votar, a formar parte de un partido político, a que sea elegida para unas elecciones, etc. Parte 3, la inserción de la mujer en la vida profesional y laboral, derecho a la educación, profesión, empleo, atención médica, planificación familiar, el desarrollo de la mujer dentro de la vida económica, social y cultural y la mujer rural. Es decir, no invisibilizar a la mujer por cuestiones de pobreza, por estar alejada posiblemente del área urbana, etc. Parte 5 habla sobre las instituciones y las obligaciones que tiene el comité de la CEDAW, los informes que periódicamente se le hace llegar al comité, el reglamento de la mesa del comité, quiénes lo van a conformar, cuáles son los informes que se le hacen llegar a la Asamblea General de la ONU y los organismos especializados. Parte 4, perdón, no había leído la 4. Capacidad jurídica, matrimonio y relaciones familiares, que eso ustedes lo van a ver en derecho de familia. Y parte 6, lo relativo a la firma, todo lo que tiene que ver con la parte procesal y vinculatoria para el Estado. ¿Qué es el protocolo facultativo y por qué lo firmamos? Es un instrumento complementario de la convención creado en 1999. Ese instrumento permite a las mujeres de algún tipo enviar alguna comunicación al comité de la CEDAW y someter las demandas de violaciones a derechos protegidos en la convención. Quiero colocarles acá. Ok, esta parte.
Como ustedes saben, hay un comité de la CEDAW, que es la convención, que es el documento como tal que nosotros ya ratificamos. Tenemos el protocolo facultativo que solo lo firmamos, pero no lo hemos ratificado, que lo que busca es, por ejemplo, con la convención hacer sugerencias y recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones le han hecho la CEDAW el comité de la CEDAW de El Salvador? En este caso, lo que nos dice es que los aspectos positivos son los progresos en los exámenes anteriores que se hizo en el año 2008 con la creación de la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer. Y las principales esferas de preocupación en esas recomendaciones es que no se ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención y que el comité recomienda al Estado que se agilice la ratificación de este protocolo facultativo. Como ustedes verán, no dice que está obligado a hacerlo, pero que recomienda. Los comités internacionales hacen recomendaciones, como quien dice, mire, más vale que lo haga, no es obligación, pero debería hacerlo. Otra de las recomendaciones que nos dicen las principales esferas de preocupación es el acceso a la justicia. Y esto ya lo hablamos, y yo ya se lo dije. Esto es un aspecto de preocuparse, porque no denunciamos, porque la gente no confía en todos estos procesos judiciales, la asignación de recursos humanos, técnicos, financieros, para la reciente creación de la jurisdicción especial, también reforzar la capacidad de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría, Medicina Legal, poner en práctica los protocolos y supervisar su aplicación. Y también supervisar la aplicación de la ley y aumentar la conciencia de los jueces, abogados, funcionarios y encargados para hacer cumplir la ley dentro del marco de la igualdad. Entonces, en este caso ya le voy a cambiar la pantalla. Ahora sí vamos a hablar ya hablamos un poquito de la CEDAW, que vemos acá quienes se han firmado y quienes la han ratificado. Pues ya vimos que nosotros la firmamos y la ratificamos, pero no hemos ratificado el protocolo facultativo, que es como la parte adicional. Ahora bien, Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres, conocida como Belén do Pará, porque este fue el sitio donde se creó esta convención, en un lugar de Brasil que se llama Belén do Pará, que de hecho se dio su adopción aquí en El Salvador en 1994. Y que define la violencia contra las mujeres, establece el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y destaca la violencia como violación a derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas. Y propone por primera vez un mecanismo de protección y defensa de los derechos de las mujeres para la lucha contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Si ustedes se fijan, su mismo nombre lo menciona: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. No es solamente el hecho de, vamos a prevenir educando, vamos a prevenir evitando que sucedan estos hechos de violencia. Vamos a sancionar no solamente porque, ok, me hizo la denuncia, entonces, bueno, vamos a buscar al culpable. También investigando de manera oportuna para encontrar al culpable y erradicar la violencia contra la mujer en el sentido, como ya se nos mencionaba, la reparación a las víctimas, la obligación que tienen los estados a la no repetición, es decir, a erradicar estos hechos de violencia que no vuelvan a pasar. ¿Cuál es el compromiso político que nos trae consigo estas dos convenciones? Bueno, por medio de, sobre todo de la Convención Belén do Pará, los estados han acordado constituir una violación de derechos humanos y libertades fundamentales, limita total o parcialmente a la mujer para el reconocimiento y goce de sus derechos y libertades, porque también es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, pero también porque trasciende a los sectores de la sociedad. Ya no estamos hablando de un ambiente privado, sino una cuestión pública, social, económica, cultural, religiosa, etc. ¿Qué derechos incluye este instrumento, la Convención Belén do Pará? Que se respete la vida,
derecho a que se respete la integridad física, psicológica y moral, la libertad, la seguridad, no ser sometidas a torturas, la dignidad humana, la igualdad ante la ley y de la ley, que son dos aspectos diferentes que nosotros ya lo vimos en la clase. No es lo mismo igualdad ante la ley que igualdad de la ley. Derecho a un recurso sencillo y rápido en los tribunales. Eso ya lo hablamos cuando tocábamos el tema de la ley contra la violencia intrafamiliar, que lo que se busca es proteger a las víctimas de la manera más rápida que se pueda, terminar con esos procesos de la manera más rápida que se pueda, y que estos procesos sean mecanismos que sean fáciles para que las víctimas puedan acceder a ellos y que sean efectivos, sobre todo sean efectivos. También libertad de asociación, libertad de participación, libertad de profesión, de profesar alguna religión, de creencias, que estén dentro de la ley también. Y bueno, creo que con eso ya llegamos al final de la sesión de este día. Pensé que todavía me hacía falta un poquito más de contenido, por eso iba así rapidito, pero nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, vamos a aprovechar este momento para poder hacer. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Agradezco mucho su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien. Que pasen feliz día.